Bienvenidos, moradores de la oscuridad, a otro episodio más de lo mejor y lo peor de Barrio Oscuro TV. Hoy nos adentramos en el inescrutable mundo del rey de los memes, el maestro del caos digital, el único e inigualable, el Rubius OMG. Y como les suelo decir, gente, aquí sí les leemos, pongan sus comentarios buenos o malos porque son bienvenidos. Hoy haremos un episodio algo más extenso. ¡Hostias! Ya que habéis pedido un formato no tan breve para estos episodios, vamos a probar a ver qué sale. Ah, sí, que aquí os dejo un vídeo de memes frescos, ¿vale? Espero que se rían mucho. Y muchachos, ¿qué podemos decir de un hombre que lleva YouTube en la palma de su mano? Básicamente creo que es porque soy un vago. Por supuesto que mucho, está claro. Ja, 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 en plan de reírme bastante, abrir la boca y todo. Siempre aplicando ese flow nuestro de Barrio Oscuro TV. Prepárense para un viaje donde exploraremos las alturas gloriosas y las profundidades más sombrías. Vamos a darle calor. ¿Realmente es un héroe o un villano en el mundo digital? ¿Por qué? ¿Cuánto de lo mejor y lo peor hay en este personaje? A alguna gente la gracia y a otra no, pero a eso te tienes que acostumbrar, tío, es la vida. Y esto, queridos seguidores de la oscuridad, es lo mejor y lo peor del Rubius OMG. Que empiece el espectáculo. Y gente, como ustedes saben, las sombras pa' luego. Ahora analicemos en glorias del Rubius. ¿Quién no ama a este maestro del caos digital? Es el capitán del imperio de la diversión. El Everest digital fue conquistado por el Rubius. Indiscutiblemente su reino es YouTube. A la vez que es otro de esos gigantes donde se puede apreciar que mueve millones de suscriptores que esperan ansiosos su próxima locura. Además de esto, no hay montaña demasiado alta ni meme demasiado oscuro para este señor de las risas. Claridad a lo grande. Pero espera, no todo risas y juegos. Bueno, sí lo es, pero con un toque de nobleza. El Rubius no solo domina el mundo digital, también extiende su influencia al mundo físico. Su participación activa en obras benéficas muestra que, detrás de la cámara del caos, no hay un corazón de oro, o más bien, de diamante, porque tiene esa placa que le caracteriza. También es un maestro del streaming. Y hablemos del YouTube morado, la tierra prometida de los streamers. ¿Quién más puede decir que ha desafiado a sus seguidores a seguir el ritmo de su desquiciado sentido del humor durante horas e interminables directos? Solo el Rubius puede transformar un simple stream en un espectáculo digno de Broadway. Y luego, más allá de las pantallas, el Rubius no solo es un rostro del mundo digital, su presencia se extiende más allá de las redes sociales, conquistando libros, colaboraciones y hasta el más mismísimo cosmos digital. ¿Se imaginan al Rubius en un streaming retransmitiendo desde el espacio? Pues señores, será de las pocas cosas que le quedan por hacer, así que no lo descartemos. Apaga la luz. ¡Apaga la luz! Ye. Pero como en todo cuento, incluso en el mundo brillante del Rubius, hay un giro. Detrás de las risas, los streamings y los logros, las sombras se alargan, la presión de mantenerse en la cima, la cantidad de críticas masivas e impecables. Todo esto es tan real como que algunas decisiones pueden cambiarlo todo. ¡Tengo que pensar! ¡Ay! Por aquí debe estar el manual, algo que diga cómo funciona esto. Muchachos, algunas veces el camino del héroe se entrelaza de alguna manera con el camino del antihéroe. Es algo así como el Obi-Wan y el Darth Vader de la fama. ¿Qué parte de alejarte a 50 metros en todo momento no entendiste? Desenvainando en la estrella de la muerte de ese lado oscuro del rincón digital. Señores, vamos a adentrarnos en el territorio de lo peor, del Rubius OMG. ¿Listos para descubrir el lado menos iluminado del Rubius? Pues vamos para allá, mis Padawan. Vaya, llegaste justo a tiempo. El otro lado del arte de la evolución. Como todos los grandes, el Rubius también ha enfrentado desafíos. ¿Cómo mantiene fresco su contenido evitando no caer en la monotonía digital? La respuesta está en su habilidad para evolucionar.
Pero el Rubius no es ajeno a la controversia, ya sea por algunos comentarios desafortunados por muy malas contestaciones a su audiencia, fuera de contexto y muy subidas de tono. Decisión fatídica que dejó a la comunidad rubiústica dividida. Claro, sin estas cosas, ¿qué sería un rey sin un poco de drama en su corte digital? Esto en parte va de la mano con su influencia, porque muchos youtubers se han hablado de cierta falta de responsabilidad respecto a temas que los ha tocado sin respeto alguno y en exceso. Hay que entender que ese toque soberbio no es más que una extensión incluida en el personaje. Soy yo. Soy yo en cada directo que hago. Yo cuando me teñí el pelo. Entonces, ¿hasta qué punto es responsable el creador de contenido por el impacto que tienen sus seguidores? Bueno, lo cierto es que la línea entre la diversión y la responsabilidad puede volverse muy fina y borrosa. En ese terreno, las críticas llueven tan fuerte como los memes. Hostia, la Rosalía. Ah, es Rihanna. Megamind. Porque, gente, el océano de la controversia está agitado y las olas son impredecibles. No es la primera vez que viene un tsunami de suscriptores prendiéndole porque ha sobrepasado los límites éticos. Y cuando digo límites éticos hablo de tocar temas de religión, cosas un tanto personales, delicadas y demás. Cuando te encuentres a que le responde las historias a tu novia. Este no resultará gracioso porque no tenéis novia. Entonces, viendo la situación, podríamos llegar a preguntarnos ¿hasta dónde puede llegar el caos antes de que se vuelva en contra de su creador? A medida que exploramos las fronteras de lo permisible en este mundo digital, nos adentramos en un terreno peligroso, porque uno ya siendo famoso por haber tocado ciertos temas de respeto sin respeto alguno, no van a hacer que traernos más que cosas malas. Por supuesto, no podemos olvidarnos de todas las contestaciones y cosas. ¿Por qué me tenés a risa? La fama, señores, esa doble espada afilada. Si bien hemos elogiado sus logros, no podíamos ignorar los efectos colaterales. Ya no sabes si alguien te pide una foto porque eres conocido o porque realmente le gusta tu contenido y porque realmente te sigue. Porque eso, independientemente del creador, siempre está. Siempre aportando una crítica lo más equilibrada posible y desde el respeto. La invasión constante de la privacidad. La presión a la que está sometida esta gente. Y la crítica pública son lastres enormes que un gran creador siempre lleva dentro. Una persona puede pensar lo contrario y ya está, que no es un drama. Lo que quiero decir es que teniendo una audiencia tan grande, pues va a haber partes que estén de acuerdo y partes que no. Y cuando más grande sea esa audiencia, más problemas traerá. Eso viene en el paquete del éxito, no se puede decir otra cosa. Esta es la magia de esto y lo que debería ser bonito. Que cada uno hiciera lo que quisiera con su vida sin imponer sus cosas en otras personas, ¿sabes? Pero ¿cómo afecta esto a la autenticidad y la salud mental del Rubius? De alguna forma, cada capítulo es una pieza del rompecabezas digital, y que este forma parte de un legado de los creadores de contenido, que al final del día, youtubers que mueven tanta audiencia están sometidos a una gran presión detrás de la pantalla. Me estaban entrando temas fuertes de ansiedad y tal, que esto ya lo contemplan cuando me fui de YouTube la primera vez. O dicho de otra forma, nosotros ofrecemos un contenido, pero ustedes son los jefes. Ustedes son los que eligen lo que les gusta y lo que no. Y nosotros, claro, pues en la medida de lo posible y con nuestros recursos tratamos de traer el mejor contenido. Pero todos, grandes, medianos y pequeños youtubers, tenemos una cosa en común. El miedo al olvido o la decadencia por algo mal dicho o mal comunicado en redes. Un simple fallo ocasionado por mala comunicación, y esto se produce por lo que hay detrás de la pantalla. Que no hay más que otro ser humano enfrentando sus luchas personales para salir adelante, no más. ¡Corre, corre, 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 corre! Pero esta historia no termina aquí. Ahora gíralo contra el reloj. Nos encantaría escuchar sus pensamientos, sus opiniones. ¿Qué opinan sobre el Rubius OMG? ¡Ay, no puede ser! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¿Han experimentado ustedes mismos la dualidad de la fama digital?
Por favor, compartan sus historias, sus comentarios y únanse a esta conversación. Porque en el rincón de la oscuridad digital, aquí, en el barrio, cada voz cuenta, muchachos, serán leídos. Y gente, si han llegado hasta este punto del vídeo, les quiero decir algo. Mira, esta cosa ya no se va a mover, así que vámonos y luego lo arreglamos. Pronto me voy a poner a maquinar ese especial 500 suscriptores. Los que ya me siguen de hace un tiempo ya lo hemos comentado, va a ser algunas cosas sobre mí. Para los nuevos suscriptores y que no lo sabían, no se preocupen, pronto estará el especial aquí. Gente, el martes volvemos a la carga con nuevo contenido. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!